Nunca imaginé que la primera vez que entraría a mi casa como madre se sentiría tan vacía. Mi cuerpo dolía de maneras que no había creído posibles, y mis brazos temblaban mientras acunaba a mi pequeña recién nacida contra mi pecho. El momento en que crucé el umbral, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la corriente de aire. Mi suegra, Dolores, ya estaba esperando en la sala, con su boca delgada torcida en un gesto de desprecio que me hizo encoger el corazón. El Hospital La Paz de Madrid quedaba ya atrás, con sus pasillos asépticos y enfermeras amables que me habían dado ánimos durante las 48 horas que había pasado allí. «Verás cómo todo sale bien, Lucía», me había dicho la matrona mientras firmaba el alta. Qué equivocada estaba. Apenas pude dejar mi bolsa del hospital en el suelo cuando Dolores se abalanzó sobre mí y me arrancó a la bebé de los brazos. Sus uñas me arañaron la muñeca, pero estaba demasiado aturdida para reaccionar. Agarró a mi hija, a mi pequeña Carmen, tan fuerte que me preocupé de que pudiera lastimarla. Luego, sin una sola palabra de felicitación o amabilidad, se volvió hacia mí con ojos llenos de desprecio y ladró: «Limpia esta casa ahora mismo, cerda asquerosa». Miré a mi alrededor, desorientada. El pequeño piso en lavapiés que habíamos conseguido alquilar Miguel y yo hacía apenas un año, cuando nos casamos, ahora parecía ajeno y hostil. Los platos en el fregadero, la ropa sin doblar, era todo lo que había podido hacer en los últimos días de embarazo cuando apenas podía moverme con mi vientre enorme. Mi visión se nubló mientras el agotamiento me invadía como una ola. Susurré que necesitaba descansar, pero ella solo elevó la voz aún más. Una orden estridente que retumbaba en mi cabeza. ¿Descansar? Después de haber estado tumbada en el hospital como una reina. Mi hijo trabaja todo el día para mantenerte, y así es como le agradeces. El calor de mayo entraba por la ventana abierta, junto con el bullicio de la calle. Los vecinos, las mismas personas que me habían felicitado durante meses, que me habían traído regalos para la bebé, que me habían prometido ayuda. ¿Dónde estaban ahora? El piso en el tercer piso sin ascensor se sentía como una jaula. Doña Concha, la vecina del segundo, me había advertido una vez mientras tendíamos la ropa en el patio interior. «Esa suegra tuya tiene mala cara, Lucía. Ten cuidado». Yo había reído entonces, pensando que eran cosas de viejas. Ahora entendía perfectamente a qué se refería. Intenté alcanzar el sofá desgastado que habíamos comprado de segunda mano, pero Dolores me bloqueó el paso. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, pero llenos de un rencor que nunca había visto en él, hasta ahora, me escrutaban como si fuera un insecto. «Mi Miguel merece algo mejor que tú», siseó, meciendo a Carmen con un movimiento brusco que hizo que la bebé empezara a llorar. Siempre lo supe. Una camarera sin estudios, sin familia decente. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Era cierto que yo había sido camarera en la cafetería donde Miguel, ingeniero recién graduado, venía cada mañana antes de ir a la oficina. Era cierto que mis padres habían muerto hacía años y que me había criado con mi hermano mayor, Javier, en un barrio obrero de las afueras, pero nunca había sentido vergüenza por ello, hasta que Dolores entró en mi vida. Carmen seguía llorando, cada vez más fuerte, sus pequeños puños agitándose en el aire. Reconocí ese llanto. Tenía hambre. Mis pechos comenzaron a doler, la leche empezando a fluir en respuesta al llanto de mi hija. «Necesito alimentarla», dije, intentando que mi voz sonara firme. «Por favor, dámela». Dolores me miró con disgusto. ¿Darle el pecho? ¿Como una gitana en la calle? No. Le daré biberón. Ya he traído fórmula. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Durante todo el embarazo, había soñado con ese vínculo, con esos momentos de intimidad con mi bebé. Había leído cada libro, asistido a cada clase, preparado todo para darle lo mejor a mi hija. Y ahora, esta mujer pretendía arrebatarme también eso. «Es mi hija», murmuré, las palabras apenas audibles bajo el llanto cada vez más desesperado de Carmen. «Y la voy a alimentar yo». Los pasos en el pasillo me indicaron que ya no estábamos solas. Miguel había terminado de subir las maletas y entraba en la sala. Su rostro, normalmente amable, mostraba signos de cansancio, y algo más que no supe identificar en ese momento. Miró la escena, a su madre con la bebé llorando, a mí de pie, temblorosa, y frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí?», preguntó,
dejando la última maleta en el suelo. Antes de que pudiera responder, Dolores se adelantó. Tu mujer se niega a limpiar este chiquero. Y mira cómo tiene a la niña llorando. No sabe ni cuidar de su propia hija. Miguel me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Duda. Estaba dudando entre creerme a mí o a su madre. Y en ese instante, supe que algo fundamental se había roto entre nosotros. Algo que quizás nunca podríamos reparar. Intenté controlar mi respiración. Mis manos temblaban mientras volvía a extenderlas hacia Carmen. Pero Dolores retrocedió un paso, sosteniendo a mi bebé como un trofeo que se negaba a entregar. Sus ojos se entrecerraron y comenzó a enumerar cada uno de mis supuestos fracasos, sus palabras cortando los últimos retazos de mi frágil compostura. Miguel, tu mujer ha convertido vuestro hogar en una posilga, continuó Dolores, meciéndose ligeramente mientras Carmen seguía llorando. Mira esos platos, ese polvo, esa ropa tirada. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Y ahora dice que está cansada. Cansada. Después de que tú has trabajado 12 horas para mantenerla. Mi marido pasó la mirada del rostro de su madre al mío. El pequeño reloj que colgaba sobre el televisor marcaba las 4 de la tarde y por la ventana entraba la luz dorada típica de Madrid en primavera. Afuera se escuchaban las risas de los niños que volvían del colegio, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño piso. Cuando por fin encontré mi voz, sonó pequeña y quebrada. No haré esto ahora mismo, susurré. Acabo de dar a luz. Por favor, devuélveme a mi hija. Mi negativa solo pareció alimentar su furia. Me miró con desprecio. Luego miró por encima de su hombro hacia el pasillo donde Miguel seguía de pie, observándonos con una expresión indescifrable. Dolores sabía exactamente lo que hacía cuando lo llamó. Su tono era dulzón cuando dijo que me negaba a cuidar de mi familia y vivía en la inmundicia. Observé con horror cómo el rostro de Miguel se ensombrecía, las venas de su cuello marcándose mientras avanzaba hacia mí. Supe, en ese instante, que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que él creía. ¿Es verdad lo que dice mi madre?, preguntó con una voz que no reconocí. Era la voz de un extraño, del mismo extraño que me había jurado amor eterno frente al altar de la iglesia de San Cayetano, apenas un año atrás, rodeados de azahar y promesas que ahora parecían tan frágiles como el papel. Miguel, por favor, intenté explicar. Acabo de llegar del hospital. Estoy agotada, tengo puntos, me duele todo el cuerpo y... Te he preguntado si es verdad. Me interrumpió, acercándose tanto que pude oler el café en su aliento. ¿Te has negado a limpiar la casa? ¿Has hecho llorar a nuestra hija? Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. El llanto de Carmen se había vuelto más débil, como si incluso ella supiera que debía guardar silencio ante la tormenta que se avecinaba. La bebé tiene hambre, conseguí decir. Necesito alimentarla. Después limpiaré, lo prometo, pero ahora mismo necesito... Lo que necesitas es aprender a ser una buena esposa y madre. La voz de Dolores cortó el aire como un cuchillo. Miguel trabaja todo el día mientras tú holgazaneas. ¿Crees que no sé que pasabas las tardes viendo telenovelas mientras estabas embarazada? Mi hijo merece algo mejor. Miré a Carmen, cuyo llanto ahora era apenas un gimoteo. Sus pequeños puños seguían agitándose en el aire, buscando algo que agarrar, buscándome a mí. El instinto maternal que había florecido dentro de mí durante estos 9 meses se retorció dolorosamente. «Devuélveme a mi hija, por favor», repetí, esta vez con más firmeza. «Tiene hambre y voy a alimentarla». Vi cómo Dolores apretaba la mandíbula. Durante un momento, pensé que iba a negarse, pero entonces Miguel intervino. «Mamá, dale la niña a Lucía». Por un segundo, sentí alivio. Quizás Miguel entendía. Quizás veía a través de las manipulaciones de su madre, pero ese alivio duró poco. «Que la alimente», continuó él con voz fría, «y después, que limpie este desastre. No he trabajado como un burro para volver a una casa que parece una saúrda». Dolores me miró con una sonrisa triunfal antes de extender a Carmen hacia mí. Tomé a mi bebé con manos temblorosas, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío. Inmediatamente, comenzó a buscar mi pecho, su boquita abierta y hambrienta. «Vamos, alimenta a la niña», ordenó Miguel. «Te espero en la cocina después. Hay mucho que hacer». Sin esperar respuesta, se dirigió al dormitorio.
probablemente para cambiarse el traje que había llevado al hospital. Dolores se quedó allí, mirándome como un buitre mientras me sentaba en el sofá e intentaba acomodarme para dar el pecho a Carmen. ¿No vas a ir a la habitación?, preguntó con desdén. No es apropiado hacer eso delante de todo el mundo. Estamos solas tú y yo, respondí, encontrando un poco de valor en la conexión con mi hija, que ahora succionaba ávidamente. Y esta es mi casa. Sus ojos brillaron con malicia. Por ahora, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo la escuchara. Por ahora. Durante los 20 minutos que pasé alimentando a Carmen, Dolores no se movió de su posición. Se quedó allí, de pie, como un centinela asegurándose de que no escapara. De vez en cuando, soltaba un comentario sobre mi técnica de lactancia, sobre cómo ella había criado a Miguel de manera diferente, sobre cómo yo estaba haciendo todo mal. Intenté concentrarme solo en Carmen, en sus pequeños ruidos de satisfacción, en la sensación de sus manitas contra mi piel. Era lo único real en ese momento, lo único que importaba. Mientras la miraba, hice una promesa silenciosa. Te protegeré. Pase lo que pase, te mantendré a salvo. Cuando Carmen terminó de comer, la levanté suavemente para sacarle los gases, tal como me habían enseñado en el hospital. Sentí una pequeña victoria cuando soltó un eructo sin problemas. Ahora, dámela, exigió Dolores, extendiendo los brazos. Tú tienes trabajo que hacer. Quería negarme. Cada fibra de mi ser gritaba que no debía entregar a mi bebé a esta mujer que destilaba tanto odio hacia mí. Pero entonces Miguel apareció en la puerta de la cocina, observando la escena con ojos entrecerrados. ¿A qué esperas, Lucía? Su voz era cortante. Mi madre puede cuidar de Carmen mientras tú limpias. Ya ha criado un hijo. Sabe lo que hace. Miré a mi bebé, ahora tranquila y soñolienta después de comer, y luego a mi marido. ¿Dónde estaba el hombre que me había sostenido la mano durante el parto, que había llorado cuando escuchó el primer llanto de nuestra hija? ¿Dónde estaba el Miguel que me había prometido que formaríamos una familia feliz? No, dije, y la palabra cayó como una piedra en el agua. No le daré mi hija a nadie. Puedo limpiar con ella en brazos. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Vi cómo el rostro de Miguel se transformaba, la incredulidad dando paso a algo más oscuro, más peligroso. Dolores, por su parte, parecía casi complacida, como si hubiera estado esperando exactamente esta confrontación. Intenté retroceder, pero Miguel me alcanzó en 3 zancadas. Su mano se enredó en mi pelo, tirando hacia atrás hasta que mi cuero cabelludo ardió de dolor. Carmen comenzó a llorar, un gemido fino y aterrorizado que atravesó el aire. Pero a ninguno de ellos pareció importarle. Dolores solo la apretó más fuerte contra su pecho, sonriendo ante mi humillación. ¿Quién te crees que eres para desafiarme en mi propia casa?, gruñó Miguel, con saliva salpicando mi mejilla. Eres una inútil. Ni siquiera puedes mantener limpia tu propia casa. Sentí su palma chocar contra mi cara. Una vez, luego otra, y el dolor estalló detrás de mis ojos como fuegos artificiales. Mis rodillas cedieron, pero él no me dejó caer. Me mantuvo de pie, solo para poder mirarme a los ojos mientras me llamaba patética. El golpe resonó en el pequeño apartamento como un trueno. Por un momento, todo quedó en silencio. Incluso Carmen dejó de llorar, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí un zumbido en los oídos y un sabor metálico en la boca. La mejilla me ardía como si me hubieran presionado un hierro al rojo vivo contra la piel. Miguel. La voz de Dolores no expresaba horror, sino una especie de satisfacción disimulada. La niña está mirando, no delante de la niña. Mi marido aflojó el agarre de mi pelo, pero no se apartó. Su respiración era pesada, como la de un toro a punto de embestir. Podía oler el sudor que emanaba de él, mezclado con el aftershave que le había regalado en Navidad. «Mira lo que me obligas a hacer», murmuró, con una voz repentinamente suave que me provocó más miedo que sus gritos. «¿Ves? Haces que pierda los estribos. Si solo hicieras lo que se te pide, nunca pasaría esto». Cuando finalmente me soltó, me tambaleé hacia la pared, presionando mi palma contra el calor palpitante que se extendía por mi mejilla. Sabía que si me quedaba un momento más, me rompería en pedazos que nunca podría volver a juntar. Sollozando, me giré y huí.
dejando atrás a las 2 personas que habían prometido ser mi familia, con los primeros llantos de mi bebé resonando en mis oídos. Corrí por el pasillo hacia la puerta principal, mis pies descalzos resbalando en el suelo de parqué. Detrás de mí, escuché a Miguel maldecir y el sonido de sus pasos pesados siguiéndome. El pánico me dio alas y llegué a la puerta antes que él, girando el pomo con dedos temblorosos. «Lucía, vuelve aquí ahora mismo». Su voz retumbó en el estrecho pasillo del edificio, mientras yo bajaba las escaleras a toda velocidad, agarrándome al pasamanos para no caer. Mi cuerpo, aún débil por el parto reciente, protestaba con cada movimiento, pero el miedo era más fuerte que el dolor. La plaza de Lavapiés estaba llena de vida a esa hora de la tarde, familias paseando, ancianos sentados en los bancos, jóvenes riendo en las terrazas de los bares. Por un segundo, me quedé paralizada. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío acababa de hacerse añicos? «Señora, ¿está bien?» Una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un moño apretado, se acercó a mí. Sus ojos se agrandaron al ver mi cara, que seguramente mostraba ya la marca del golpe. «Dios mío, ¿qué le ha pasado?» No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta mientras las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Miré hacia atrás, hacia la entrada del edificio, temiendo ver a Miguel salir en cualquier momento. «Venga conmigo», dijo la mujer, tomándome del brazo con sorprendente firmeza. «Mi casa está aquí mismo. Podemos llamar a la policía desde allí». «Mi bebé», conseguí articular entre sollozos. «Mi bebé está arriba. No puedo irme sin ella». La mujer, más tarde supe que se llamaba Pilar y que había sido maestra durante 40 años, me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Entonces llamaremos a la policía ahora mismo». «No puede volver ahí sola». Sacó un teléfono móvil de su bolso y, sin soltar mi brazo, marcó el 091. Mientras esperábamos, me guió hasta un portal cercano, fuera de la vista directa de mi edificio. «Mi nombre es Pilar Gutiérrez», dijo cuando alguien respondió al otro lado. «Estoy en la plaza de Lavapiés, con una joven que ha sido agredida. Tiene marcas visibles de golpes en la cara y dice que su bebé sigue en el apartamento con el agresor». Mientras Pilar hablaba con la policía, mi mente volaba hacia Carmen. ¿Estaría bien? ¿La estaría cuidando Dolores adecuadamente? ¿Y si decidían irse, llevársela lejos donde no pudiera encontrarla? El pánico me hizo temblar con más fuerza. «Tranquila, hija», murmuró Pilar, cubriendo el teléfono con una mano. «Ya vienen. No dejaremos que le pase nada a tu bebé. No sé cuánto tiempo pasamos allí, en aquel portal que olía a detergente y a cocido madrileño. Podrían haber sido minutos u horas. Mi percepción del tiempo se había distorsionado completamente. Solo recuerdo el sonido de las sirenas acercándose y la sensación de las manos arrugadas de Pilar sosteniendo las mías. Cuando llegaron los policías, un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias pero amables, me hicieron algunas preguntas rápidas. ¿Quién me había agredido? ¿Había ocurrido antes? ¿Cuántos días tenía mi bebé? Respondí mecánicamente, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. «Vamos a subir a buscar a su hija», dijo la mujer policía, cuyo nombre era Alicia según la placa en su uniforme. «Pero usted no debería venir con nosotros. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún familiar o amigo?» Pensé en mis padres, muertos hacía años en un accidente de tráfico. Pensé en los amigos que había dejado de ver cuando empecé a salir con Miguel, en las compañeras de trabajo con las que había perdido contacto cuando quedé embarazada. Me sentí repentinamente sola, una isla en medio de un océano hostil, y entonces recordé a Javier, mi hermano mayor. Habíamos discutido cuando le dije que me casaría con Miguel. Él nunca había confiado en mi marido. Decía que había algo en sus ojos que no le gustaba. No habíamos hablado desde entonces, pero sabía que aún vivía en Vallecas, en el mismo piso donde nos habíamos criado. «Mi hermano», dije, la voz más firme ahora, «Javier Mendoza, vive en Vallecas». Mientras la policía tomaba nota de la dirección y el teléfono de Javier, que por suerte aún recordaba, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Una parte de mi mente, la que aún podía pensar con claridad, comenzaba a trazar un plan. No volvería a ese apartamento sola. No dejaría a mi hija en manos de esas personas ni un minuto más de lo necesario.
y sobre todo, no permitiría que Miguel volviera a ponerme una mano encima jamás. Pilar insistió en quedarse conmigo mientras esperábamos noticias. Me llevó a una cafetería cercana y pidió un té caliente que puso entre mis manos temblorosas. «Bebe», ordenó con suavidad. «Te hará bien». Obedecí mecánicamente, agradecida por el calor que se extendió por mi garganta y mi pecho. El dolor de la mejilla había dado paso a una pulsación sorda, y podía sentir cómo se hinchaba por momentos. «Mi marido también me pegaba», dijo Pilar de repente, con voz baja pero clara. «Hace 40 años no había policías que vinieran a ayudarte, ni casas de acogida, ni órdenes de alejamiento. Te aguantabas o te ibas sin nada». La miré, sorprendida por su confesión. Su rostro arrugado mostraba una dignidad tranquila, la de alguien que ha sobrevivido a una tormenta y ha encontrado la paz al otro lado. «¿Qué hizo usted?», pregunté. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Me fui sin nada, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Pasé esa noche en mi coche, estacionado a unas pocas calles de distancia, demasiado entumecida para sentir el frío. La policía había conseguido recuperar a Carmen, pero recomendaron que no pasáramos la noche en casa. Por su seguridad», había dicho la agente Alicia, entregándome un sobre con información sobre casas de acogida y el proceso para denunciar, al menos hasta que tengamos la orden de protección. El problema era que no tenía a dónde ir. Javier no contestaba al teléfono. Pilar se había ofrecido a acogerme, pero su piso era diminuto, apenas un estudio donde ella misma apenas cabía. Le agradecí el gesto, pero no quise imponerme. Así que aquí estaba, en mi viejo Seat Ibiza, con Carmen durmiendo en el asiento trasero, dentro del capazo que había insistido en que la policía recuperara junto con una bolsa apresuradamente llena con pañales y algo de ropa. Mi cara aún ardía donde Miguel me había golpeado, y cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de triunfo en los ojos de Dolores. Me aferré al volante y me pregunté cómo todo había llegado a esto, cómo el amor se había convertido en crueldad tan rápidamente. «¿Cómo no lo vi venir?», murmuré en la oscuridad, observando a través del retrovisor el bulto que formaba Carmen bajo la mantita de lana que mi compañera Rosario me había tejido durante el embarazo. Rosario, la cajera del Mercadona donde había trabajado los primeros meses en Madrid, antes de conocer a Miguel. Una mujer sencilla y generosa que me había acogido como a una hija cuando llegué de Córdoba, sin dinero y con poco más que sueños en la maleta. 1000 preguntas gritaban en mi mente. ¿Era realmente tan inútil? ¿Me lo había merecido de alguna manera? ¿Había señales que no quise ver? Recordé las pequeñas cosas. Cómo Miguel controlaba nuestras finanzas hasta el último céntimo. Cómo criticaba mi forma de vestir. Cómo poco a poco me había alejado de mis amigos, convenciéndome de que no me convenían. Son mala influencia para ti, Lucía. No tienen ambiciones. No van a ninguna parte. Y yo, enamorada y deslumbrada por este hombre educado, con trabajo estable y familia respetable, le había hecho caso. Tonta, tonta, tonta. Me golpeé suavemente la frente contra el volante, tratando de no hacer ruido para no despertar a Carmen. Pero bajo el miedo y la duda, una pequeña llama comenzaban a encenderse. Mi hija me necesitaba. Si me rendía, ella crecería creyendo que esto era normal, que el dolor era parte del amor. No podía permitir que eso sucediera. El móvil que tenía en el regazo vibró, sobresaltándome. Era un número desconocido. Con dedos temblorosos contesté. «¿Lucía?». La voz al otro lado me resultó inmediatamente familiar, aunque hacía casi un año que no la escuchaba. «Soy Javier. La policía me ha contactado. ¿Dónde estás?». Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de repente. «Javi», sollocé, sin poder controlarme. «Lo siento tanto. Tenías razón sobre él». «Tenías razón. Eso ahora no importa». Su voz sonaba firme, pero pude detectar la preocupación subyacente. «Dime dónde estás. Voy a buscarte». Le di la dirección, tratando de orientarme en la oscuridad. Estaba en algún lugar cerca de la Puerta de Toledo, en una calle lateral poco transitada. «No te muevas de ahí», ordenó. «Llego en 20 minutos». Mientras esperaba, observé las luces de la ciudad a través del parabrisas. Madrid de noche siempre había tenido un aire mágico para mí, desde la primera vez que llegué, con 18 años y el corazón lleno de esperanza.
Había amado esta ciudad, sus calles estrechas, sus plazas bulliciosas, su cielo implacablemente azul. Ahora me preguntaba si alguna vez volvería a sentir ese amor, o si Madrid siempre estaría manchada por el recuerdo de esta noche. Carmen se removió en su capazo, emitiendo pequeños ruidos que reconocí como el preludio de un llanto hambriento. La saqué con cuidado y la acuné contra mi pecho, bajo la luz tenue de la farola más cercana. Sus pequeños ojos se abrieron y me miraron, oscuros y confiados, sin saber nada del mundo cruel al que había llegado. «Te prometo que vamos a estar bien», le susurré, ofreciéndole mi pecho. Comenzó a mamar con avidez y sentí esa conexión profunda que ninguna violencia podría romper. «Somos tú y yo contra el mundo, pequeña». Los faros de un coche iluminaron el interior del Seat. Por un momento, el pánico me invadió. ¿Y si era Miguel? Pero entonces vi la silueta inconfundible de Javier bajando de su vieja furgoneta, la misma que usaba para transportar materiales de construcción para su trabajo. Toqué el claxon suavemente para indicarle dónde estábamos, y en segundos, la puerta del pasajero se abrió. Javier se quedó inmóvil por un momento, mirándome con Carmen en brazos. La luz de la calle iluminaba suficiente mi rostro para que pudiera ver el moretón. «Hijo de puta», murmuró, apretando los puños. «Voy a matarlo». «No», dije con una firmeza que no sabía que tenía. «No necesito que lo mates. Necesito que nos ayudes a estar a salvo». Se pasó una mano por el pelo corto, un gesto que recordaba de nuestra infancia, cuando intentaba controlar su temperamento. Javier siempre había sido protector, a veces demasiado. Nuestro padre le había inculcado que un hombre debía cuidar de su familia, antes de que el cáncer se lo llevara cuando yo tenía apenas 12 años. «Vale», dijo finalmente, respirando hondo. «¿Qué necesitas?» «Un lugar donde dormir esta noche. Y mañana…» Tragué saliva, la realidad de lo que tendría que hacer cayendo sobre mí como una losa. «Mañana necesito denunciar formalmente y conseguir que un juez me dé la custodia provisional de Carmen». Javier asintió, observando a su sobrina con una mezcla de ternura y furia contenida. «La furgoneta está más caliente. Vamos a mi piso. No es gran cosa, pero hay espacio para los tres». Recogimos las pocas pertenencias que tenía, y tras asegurar el capazo de Carmen en el asiento trasero de la furgoneta, nos pusimos en marcha hacia Vallecas. El trayecto fue silencioso. Había tanto que decir, tantas disculpas que ofrecer, tantas explicaciones que dar, pero ambos sabíamos que no era el momento. El piso de Javier era pequeño pero limpio, con ese olor característico a pintura y aguarrás que siempre lo acompañaba. Un sofá desgastado, una mesa con 2 sillas, una pequeña televisión y estanterías llenas de libros de arquitectura. Su pasión frustrada, la carrera que nunca pudo terminar cuando nuestros padres murieron. «Puedes dormir en mi habitación», dijo señalando una puerta. «Yo me quedaré en el sofá». «Gracias», murmuré, demasiado agotada para protestar. «Javi, yo…» «Mañana», me interrumpió suavemente. «Mañana hablaremos de todo. Ahora necesitas descansar». La habitación de Javier era austera pero acogedora. Una cama individual con sábanas limpias, una cómoda. Y en la pared, para mi sorpresa, una fotografía enmarcada de nosotros dos en la playa de Málaga, el último verano que pasamos con nuestros padres. Debió haber notado mi mirada, porque dijo desde la puerta: «Nunca dejaste de ser mi hermana, Lucía. Incluso cuando creí que te había perdido». Cuando la puerta se cerró tras él, coloqué a Carmen, ya dormida, en el centro de la cama, y me acosté a su lado, formando con mi cuerpo una barrera protectora. El agotamiento del día finalmente me alcanzó, pero antes de que el sueño me venciera, tomé una decisión. No volvería a ser víctima nunca más. Por mí, y sobre todo, por mi hija. A la mañana siguiente, el olor a café recién hecho me despertó. Carmen dormía plácidamente a mi lado, sus pequeñas manos cerradas en puños diminutos. La observé durante un momento, maravillándome de cómo algo tan perfecto había surgido de una relación tan tóxica. Cuando salí a la cocina, Javier estaba de espaldas, frente a la vitrocerámica, preparando lo que parecían ser tortitas. «Buenos días», dije, y mi voz sonó extrañamente normal, como si este fuera un día cualquiera y no el día después de que mi vida se hubiera hecho añicos. Se giró y me ofreció una taza de café. «¿Has dormido algo?» Asentí,
aceptando la taza caliente entre mis manos. Carmen solo se despertó 2 veces para comer. Es una buena niña. Como su madre, dijo, y en sus ojos vi una determinación que me dio fuerzas. He llamado a un amigo. Es abogado. Vendrá en 1 hora para asesorarnos sobre qué hacer. Mientras desayunábamos esas tortitas, un lujo que Javier se permitía los domingos, según me explicó, planeamos los siguientes pasos: denunciar a Miguel, conseguir una orden de alejamiento, recoger nuestras cosas del piso, encontrar un nuevo lugar para vivir. Eran tareas enormes, abrumadoras, pero con Javier a mi lado parecían al menos posibles. No voy a dejar que te enfrentes a esto sola, me aseguró, apretando mi mano sobre la mesa. Esta vez no. Era casi mediodía cuando regresé a la casa. Esta vez, no como una mujer rota, sino como una madre dispuesta a luchar. Javier caminaba a mi lado, su expresión tallada en piedra. Detrás de él, el inspector Martínez se acercaba a los escalones del portal. Sentí que mi corazón tronaba, pero me negué a dejar que el miedo me silenciara de nuevo. El abogado que Javier había llamado, un hombre llamado Ernesto Vega, había actuado con sorprendente rapidez. Casos como el suyo requieren acción inmediata, había explicado mientras redactaba la denuncia en su pequeño despacho de Arganzuela, especialmente cuando hay un menor involucrado. La denuncia se había presentado esa misma mañana, y el juzgado de guardia había emitido una orden de protección provisional. Es temporal, había advertido Ernesto, pero suficiente para que pueda recoger sus pertenencias con seguridad. Ahora, con el documento oficial en mi bolso y a Carmen segura en casa de Rosario, mi antigua compañera de trabajo que había llorado al verme el rostro magullado y había jurado no dejar que nadie se acercara a la niña, estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Desde el interior, escuché los sonidos amortiguados de alguien moviéndose. La llave temblaba en mi mano mientras la introducía en la cerradura. Javier colocó su mano sobre mi hombro, un gesto silencioso de apoyo que me dio la fuerza para girar la llave. La puerta se abrió y, por un momento, la confusión parpadeó en el rostro de Miguel. Mi madre política apareció detrás de él, sosteniendo un teléfono, sus labios ya curvándose en otra mueca de desprecio, hasta que vio quién estaba conmigo. Todo el color desapareció de su rostro. «¿Qué significa esto?», exigió Miguel, sus ojos pasando de mí a Javier y luego al inspector. «¿Qué hace este policía aquí?». El inspector Martínez se aclaró la garganta y anunció por qué estábamos allí. Vi cómo la arrogancia de Miguel se marchitaba y se convertía en pánico. «Esto es ridículo», balbuceó, retrocediendo hacia el salón. «No sé qué les habrá contado, pero está mintiendo. Ella es inestable desde que tuvo a la niña. Depresión posparto, o algo así». Dolores había dejado caer el teléfono y ahora miraba frenéticamente a su alrededor, como buscando una salida. «¿Dónde está mi nieta?», preguntó con voz aguda. «¿Qué has hecho con ella?». «Carmen está a salvo», respondí, sorprendida por la calma en mi voz. «Lejos de ustedes dos. No puedes hacer esto», siseó Dolores, acercándose tanto que pude oler su perfume barato, el mismo que impregnaba las cortinas de nuestra casa y que siempre me había provocado dolor de cabeza. «Miguel es su padre. Tiene derechos. Los derechos se pierden cuando golpeas a tu esposa», intervino Javier, su voz conteniendo apenas la furia. «¿Y tú?», miró a Dolores con desprecio. «Tú eres cómplice». El inspector dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. «Señor Fernández, tengo una orden judicial que autoriza a la señora Mendoza a recoger sus pertenencias y las de su hija. Le sugiero que coopere, o tendremos que llevarlo a la comisaría para formalizar su detención». Miguel palideció aún más, si eso era posible. Su mirada se dirigió a la puerta de nuestro dormitorio, como si estuviera calculando si podría llegar allí antes que nosotros. Quizás pensaba en esconder algo, o quizás simplemente buscaba una vía de escape. «Tengo derecho a hablar con mi abogado», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió el inspector. «Puede llamarlo ahora mismo, pero mientras tanto, vamos a proceder con lo establecido en la orden». Dolores se acercó a Miguel y le susurró algo al oído. Vi cómo su expresión cambiaba, de miedo a cálculo. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando planeaba cómo manipular una situación a su favor. «Lucía», dijo, adoptando un tono conciliador que me revolvió el estómago.
No tenemos que hacer esto así. Podemos hablar, resolver nuestras diferencias como adultos, por el bien de Carmen. Ya es tarde para eso, Miguel, respondí, avanzando hacia el dormitorio. Solo he venido por nuestras cosas. Javier me siguió de cerca, como una sombra protectora. Entre los dos, comenzamos a recoger la ropa de Carmen, sus juguetes, los pañales y cremas. Tomé también mi documentación, algunas fotos y la poca ropa que me importaba. El resto podía quedárselo. Mientras guardábamos todo en las maletas que habíamos traído, escuché a Miguel hablar en voz baja con el inspector en el salón. Su tono había cambiado completamente. Ahora era sumiso, casi suplicante. «Es un buen actor», murmuró Javier, cerrando una de las maletas con más fuerza de la necesaria. «Siempre lo fue, ¿verdad?», asentí, recordando cómo Miguel había encantado a todos en nuestra primera cita, cómo había conseguido que incluso mi escéptico hermano le diera una oportunidad al principio. Solo cuando empezó a aislarme, a controlarme, Javier había comenzado a ver a través de su fachada. «Lo peor es que una parte de mí todavía quiere creerle», confesé, doblando un pequeño mono que Carmen nunca había llegado a usar. «Una parte de mí sigue pensando que quizás fue solo un mal momento, que podría cambiar. No lo hará». La voz de Javier era suave pero firme. «Los hombres como él no cambian, Lucía. Solo mejoran en ocultar quiénes son realmente». Terminamos de empacar en silencio. Cuando salimos al salón, Miguel estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dolores, por su parte, se había atrincherado en la cocina, desde donde nos lanzaba miradas venenosas. «¿Ya han terminado?», preguntó el inspector, que había estado vigilando atentamente toda la escena. «Sí», respondí, ajustando la correa de la bolsa de pañales sobre mi hombro. «Esto es todo lo que necesitamos». Miguel levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era arrepentimiento, ni siquiera rabia. Era un cálculo frío, la mirada de alguien que ya estaba planeando su próximo movimiento. «Esto no ha terminado, Lucía», dijo con voz controlada. «Carmen es mi hija. No voy a renunciar a ella. Deberías haberlo pensado antes de levantar la mano contra su madre», respondió Javier, colocándose delante de mí. Por un momento, temí que Miguel se lanzara contra mi hermano. Sus puños se cerraron y un músculo se tensó en su mandíbula. Pero el inspector dio un paso adelante, su presencia recordándole a Miguel exactamente dónde estábamos y qué estaba en juego. «Vámonos», murmuré, tirando suavemente de la manga de Javier. «Por favor». Con un último vistazo a lo que había sido mi hogar durante el último año, salí del apartamento. No fue hasta que estuvimos en la calle, con la puerta cerrada firmemente a nuestras espaldas, que pude respirar de nuevo. El sol del mediodía caía sobre la plaza, calentando las piedras y haciendo brillar las hojas de los árboles. Una pareja de ancianos pasó junto a nosotros, sus manos entrelazadas después de décadas juntos. Un grupo de niños jugaba cerca de la fuente, sus risas flotando en el aire como burbujas. La vida continuaba, ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse en un tercer piso sin ascensor. «¿Estás bien?», preguntó Javier, estudiando mi rostro con preocupación. No estaba bien. Estaba asustada, confundida, y una parte de mí seguía en shock. Pero mientras observaba la vida normal desarrollándose a mi alrededor, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Lo estaré», respondí, y por primera vez en mucho tiempo creí que podría ser verdad. El inspector nos acompañó hasta la furgoneta de Javier, donde cargamos las maletas. Antes de irse, me entregó una tarjeta con su número directo. «Llámeme si hay cualquier problema», dijo con gravedad, «y no olvide la cita con el juez la próxima semana. Es fundamental que acuda». Le agradecí y nos despedimos. Mientras Javier conducía de vuelta hacia Vallecas, donde Carmen nos esperaba, mi mente ya estaba planeando los siguientes pasos. Necesitaría encontrar trabajo, un lugar para vivir, organizar el cuidado de Carmen. «Un paso a la vez», dijo Javier, como si pudiera leer mis pensamientos. «Hoy has dado el más difícil». Tenía razón. Había enfrentado mi miedo y había sobrevivido. No sería el último obstáculo, lo sabía bien. Miguel no renunciaría fácilmente, y Dolores haría todo lo posible por apoyarlo. Pero ya no estaba sola. Cuando llegamos al piso de Rosario,
Ella nos esperaba con Carmen en brazos. Mi pequeña estaba despierta, sus ojos oscuros observando el mundo con esa curiosidad infinita de los recién nacidos. Al verme, agitó sus manitas como si me reconociera. «Has sido un ángel», dijo Rosario, entregándomela con cuidado. Una niña preciosa y tranquila. Acuné a Carmen contra mi pecho, inhalando su aroma a leche y talco. Algo se asentó dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía. «Vamos a estar bien», le susurré, no como un deseo o una plegaria, sino como una promesa. «Te lo juro». Durante un latido, nadie se movió. Luego, lentamente, los brazos de Miguel se aflojaron. Miró desesperadamente a Dolores, pero ella ya estaba retrocediendo, murmurando excusas que el juez ignoraba con gesto impasible. Mientras extendía mis brazos, Carmen finalmente volvió al lugar donde pertenecía, contra mi pecho, su calor anclándome de una manera que nada más podría. La sala del juzgado número 5 de Plaza de Castilla estaba en silencio absoluto. Habían pasado 3 semanas desde que abandoné el piso con mis pertenencias. 3 semanas de declaraciones, informes médicos y entrevistas con trabajadores sociales. 3 semanas en las que Miguel había pasado de las súplicas a las amenazas y de vuelta a las súplicas, intentando convencer a todos de que todo había sido un malentendido, que yo estaba desequilibrada por las hormonas del posparto. Pero las marcas en mi cara habían sido fotografiadas por la policía. El testimonio de Pilar había sido contundente. Y cuando el juez, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero atentos, me preguntó si temía por mi seguridad y la de mi hija, mi respuesta había sido clara y firme. Sí, señoría, lo temo. La orden de alejamiento provisional se había convertido en permanente. La custodia de Carmen me había sido otorgada en exclusiva, con un régimen de visitas supervisadas para Miguel que él podría solicitar después de completar un programa de control de la ira. Cuando Carmen comenzó a agitarse, presioné mis labios contra su suave cabello y cerré los ojos. No los abrí de nuevo hasta que escuché los sollozos ahogados. Miguel había caído de rodillas en medio de la sala, con las manos levantadas en una súplica patética. «Por favor, Lucía», gimió, lágrimas surcando su rostro. «No puedes hacerme esto. No puedes quitarme a mi hija. La amo, lo sabes. Por favor». Dolores lo siguió, arrodillándose junto a él, su rostro también empapado en lágrimas mientras me imploraba que no hiciera esto. «Es un buen hombre», insistía, como si yo no tuviera la prueba de lo contrario grabada en mi piel. «Solo tuvo un mal día. Todos cometemos errores». El juez golpeó suavemente con el mazo. «Señor Fernández, señora Fernández, les ruego que mantengan la compostura. La decisión está tomada». La abogada de oficio que representaba a Miguel, un joven con traje demasiado grande que parecía incómodo con todo el procedimiento, se inclinó hacia él, susurrándole algo que lo hizo ponerse de pie con evidente esfuerzo. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «solicito reconsiderar el régimen de visitas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo ser un buen padre». El juez lo miró por encima de sus gafas. «Su solicitud será considerada una vez complete el programa indicado y los servicios sociales emitan un informe favorable. Hasta entonces, se mantendrá lo dictaminado». Me giré, sin querer ver más. Ernesto, mi abogado, me guió hacia la puerta con una mano gentil en mi espalda. Javier nos esperaba fuera, paseando nerviosamente por el pasillo. «¿Y bien?», preguntó en cuanto nos vio. «Todo concedido», respondió Ernesto con una sonrisa cansada. «La custodia, la orden de alejamiento, incluso la pensión de alimentos que solicitamos». Javier exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «Gracias a Dios», murmuró, y luego se acercó para ver a Carmen, que se había quedado dormida en mis brazos, ajena al drama que acababa de resolverse a su favor. Comenzamos a caminar hacia la salida, nuestros pasos resonando en el suelo de mármol del juzgado. A nuestro alrededor, otras historias se desarrollaban, parejas divorciándose, herencias disputándose, vidas cambiando con cada golpe de mazo. Éramos solo una historia más en aquel lugar donde la justicia intentaba poner orden en el caos de las relaciones humanas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier cuando llegamos al exterior, donde el sol de junio caía implacable sobre Madrid. «¿Cómo me sentía?»,
Era una pregunta compleja. Aliviada, por supuesto. Agotada. Asustada por lo que vendría. Pero sobre todo, sentía una extraña sensación de paz, como si algo dentro de mí se hubiera reajustado a su posición correcta. Libre, respondí finalmente, y la palabra sabía a verdad en mi lengua. Ernesto nos dejó después de acordar que nos veríamos la semana siguiente para finalizar algunos trámites. Mientras caminábamos hacia el metro, Javier me contó que había hablado con su jefe, el dueño de la constructora donde trabajaba. Tienen un piso en Carabanchel, explicó. Es pequeño y necesita algunas reformas, pero el alquiler es razonable, y lo mejor es que podría arreglarlo yo mismo en mis ratos libres. Lo miré, sorprendida. Javi, no puedo aceptar. No es caridad, me interrumpió con firmeza. Es lo que hace la familia. Además, necesito tener cerca a mi sobrina. Se está ganando mi corazón demasiado rápido. Le sonreí, agradecida por tenerlo a mi lado. En las últimas semanas, Javier había demostrado ser el pilar que necesitaba, el único que no me había fallado nunca, incluso cuando yo le había fallado a él distanciándome. Te debo tanto, murmuré mientras esperábamos en el andén. Negó con la cabeza. No me debes nada. Lo único que quiero es que seas feliz, Lucía. Tú y esta pequeñaja. Acarició suavemente la mejilla de Carmen, que seguía durmiendo pacíficamente. El vagón del metro iba lleno, pero un hombre mayor se levantó inmediatamente para cederme su asiento cuando me vio con la bebé. Le agradecí con una sonrisa, y él asintió, sus ojos arrugados brillando con amabilidad. Los niños son bendiciones, comentó, aferrándose a la barra mientras el tren se ponía en marcha. Mi esposa y yo tuvimos 4. Los mejores años de nuestra vida. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté, reconociendo la soledad en sus ojos. Se fue hace 2 años, respondió, su mirada perdiéndose en algún punto distante. 53 años juntos. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. Sonrió con tristeza. No lo sienta. Tuvimos una buena vida juntos. Es lo que deseo para usted y su pequeña. Cuando llegamos a nuestra parada, el hombre se despidió con un gesto de la mano. Mientras subíamos por las escaleras mecánicas hacia la superficie, pensé en sus palabras. Una buena vida. ¿Era posible para mí ahora? ¿Para nosotras? El piso de Carabanchel resultó ser mejor de lo que esperaba. Un segundo piso con 2 habitaciones pequeñas, un salón comedor luminoso y una cocina antigua pero funcional. Las paredes necesitaban pintura y el suelo de parqué estaba rayado en algunas zonas, pero tenía potencial. Podría estar listo en un par de semanas, dijo Javier, evaluando el trabajo necesario con ojo profesional. Mientras tanto, puedes seguir quedándote conmigo. Recorrí el espacio vacío, imaginando cómo sería llenarlo con nuevos recuerdos. Una cuna para Carmen en la habitación más pequeña. Quizás algún día, cuando fuera mayor, podríamos pintar las paredes de su color favorito. Una mesa en el salón donde pudiéramos comer juntas, donde pudiera hacer sus deberes cuando empezara el colegio. Me gusta, decidí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando una decisión verdaderamente mía. Esa noche, mientras alimentaba a Carmen en el pequeño piso de Javier, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, y por un momento temí que fuera Miguel, ignorando la orden de alejamiento. Pero cuando contesté, la voz al otro lado era femenina y familiar. «Lucía, soy Rosa, del Café Margarita. ¿Te acuerdas de mí?» Claro que me acordaba. Rosa era la dueña del café donde había trabajado antes de conocer a Miguel. Una mujer enérgica de unos 60 años que trataba a sus empleados como familia. Rosa, por supuesto. «¿Cómo estás?» «Bien, cielo. Rosario me contó lo que te pasó». Su voz se suavizó. «Lo siento mucho, de verdad». «Gracias», respondí, insegura de qué más decir. «Mira, voy directo al grano. Necesito una camarera para el turno de mañana. Nada de noches para que puedas estar con tu niña. Y hay una guardería justo al lado que podría aceptarla. Conozco a la directora. ¿Te interesa?» Me quedé sin palabras por un momento. Era como si el universo estuviera conspirando a mi favor por primera vez en mucho tiempo. «Rosa, sí, me interesa mucho». «Perfecto. Pásate mañana y hablamos de los detalles». Y Lucía hizo una pausa. «Estoy orgullosa de ti. No todas tienen el valor de hacer lo que tú has hecho». Cuando colgué,
Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor. Miré a Carmen, que me observaba con esos ojos oscuros e inteligentes. «Vamos a estar bien», le dije, y esta vez lo creía de verdad. El camino no sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles, noches en las que la soledad pesaría como una losa. Miguel seguiría siendo una sombra en nuestras vidas, al menos hasta que Carmen fuera mayor y pudiera decidir por sí misma si quería una relación con su padre. Pero ahora tenía algo que había perdido durante mi matrimonio: la certeza de mi propio valor, la convicción de que merecía una vida sin miedo y, sobre todo, la determinación de crear un futuro donde mi hija nunca, jamás, creyera que el amor y el dolor van de la mano. Mientras mecía suavemente a Carmen, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando la habitación en tonos dorados. En la calle, la vida continuaba. Risas, conversaciones, el rumor constante de una ciudad que nunca duerme del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que formaba parte de esa vida, que el mundo estaba lleno de posibilidades de nuevo. «Gracias», susurré a Carmen, a Javier, a todas las personas que me habían ayudado a encontrar mi fuerza cuando más la necesitaba. Gracias por no dejar que me rindiera. Y así, con mi hija en brazos y el futuro extendiéndose ante nosotras como un lienzo en blanco, di la bienvenida a nuestra nueva vida. Una vida que, a pesar de sus inevitables dificultades, sería nuestra para moldear, libre de sombras y llena de esperanza. Como decía mi madre antes de marcharse demasiado pronto, la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y yo estaba decidida a hacer algo hermoso con esta segunda oportunidad que me había sido concedida.